Carpintero bataraz chico. Es un carpinterito de unos 15 centímetros, dorsalmente negro con manchas blancas y ventralmente blanco con manchas y estrías negras, con 2 líneas blancas en la cabeza. En esta escena se observa un juvenil que se distingue por su corona roja. Los machos adultos se diferencian de las hembras por poseer la nuca de color rojo, mientras que estas últimas carecen de tonos rojos. Se lo observa hurgando de rama en rama en busca de insectos como hormigas, termitas y larvas, que encuentra en troncos y ramas de los árboles. También se alimenta de semillas. Se lo puede confundir con el carpintero bataraz grande que habita el centro y sur de Bolivia y también en el bosque araucano y en Chile. Su nido lo realizan perforando la madera de los árboles creando un hueco. Aquí se lo puede oír realizando su vocalización. Se distribuye por Sudamérica, en Argentina al noreste, en las regiones de Chaco y El Espinal, Paraguay, sureste de Bolivia, oeste de Uruguay y al sur de Brasil. También es conocido como pico bataraz chico o carpinterito bataraz. Carpintero campestre. Este carpintero mide unos 28 centímetros, pecho, cuello y nuca con color amarillo, dorsalmente negro barrado de blanco y ventralmente blanco barrado de negro. La cabeza es blanca y en la corona negro. Los machos son de un tono rojo oscuro en sus mejillas, mientras que las hembras presentan un color negro. Esta especie se distribuye por el noreste de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. Estas aves suelen andar solitarias, en parejas o en grupos. Los he visto de hasta 4 individuos. Habita en campos abiertos, también se lo puede ver en bosques, en áreas rurales y en algunos casos también en zonas suburbanas. Su vocalización es un fuerte pitido que se escucha a continuación. Anidan en árboles, postes o también en termiteros. Estos perforan su material para formar un hueco. En algunos casos como este, sus mejillas se encuentran muy tapadas de blanco. Los del norte poseen una garganta negra y sin tonos blancos que se entremezclan en sus mejillas. Se suelen observar en la mayoría de los casos en el suelo, introduciendo su pico bajo tierra en busca de insectos como las hormigas o las termitas. Estos tienen una lengua pegajosa que las atrapa. También, aunque en menor medida, en los árboles, en busca de larvas bajo la corteza. Es también conocido como carpintero pampeano o carpintero de campo. Carpintero real. Este carpintero mide unos 23 centímetros. El carpintero real se distribuye en Sudamérica por este y sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en Argentina, por el noreste llegando hasta provincia de Río Negro. Realizan sus vocalizaciones en la mañana o al caer la tarde. Su canto suelen entonarlo a dúo y suena así.
También realizan un fuerte pitido repetido, que suena así. Nidifica en huecos que perfora al golpear la madera de los árboles o postes con su pico. Se alimentan de insectos como las hormigas y larvas en la corteza de los árboles, también de frutos. Habitan en zonas boscosas, zonas rurales y también en áreas suburbanas. Vientre, pecho y cuello con tonos del amarillo al blanco, con gran cantidad de manchas negras. Dorso negro barrado. En la cabeza blanco con corona negra y rojo en la nuca. El pico es negro y junto a él se extiende un plumaje que define el sexo. Si es negro es una hembra y si es rojizo es un macho. Existe una raza o subespecie que es de color verde amarillento en casi todo el cuerpo, y hay quienes sostienen que se trata de una especie distinta, llamado comúnmente como carpintero real verde o carpintero real del norte.